Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo van? ¿Bien? Les voy a pedir el favor a todos que pongan sus celulares en silencio, los apaguen mejor. Como les anuncié, hermanos, hace días vamos a iniciar el estudio del libro de los Jueces. Y debo advertirles que al hacerlo nos vamos a adentrar en una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Una época de desorden, una época de idolatría, una época de anarquía y también de mucha inmoralidad, de mucho dolor. Y yo he querido predicar acerca del libro de Jueces porque ilustra muy bien lo que acontece con una sociedad cuando esa sociedad decide darle la espalda a Dios y vivir a su manera. Y mucho de lo que vamos a ver, hermanitos, nos va a resultar tan familiar porque la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que en muchos sentidos se parece a la sociedad del libro de los Jueces. Una sociedad en la que cada uno quiere hacer lo que bien le parezca, una sociedad con líderes decadentes, una sociedad sin un rumbo fijo, una sociedad que cada día tiende a empeorar moralmente y a normalizar cosas que antiguamente eran consideradas obscenas, escandalosas, grotescas. Hoy día no solamente se normalizan, sino que se promueven e incluso se celebran. Una sociedad en la que los hijos abandonan al Dios de sus padres para entregarse al pecado, para vivir como la gente del mundo. Una sociedad que parece correr sin freno hacia un abismo y que está abrazando las tinieblas y hundiéndose en su perversión. Esa es la sociedad en la que vivimos y esa sociedad se parece mucho a la sociedad del libro de los Jueces, como era Israel en el tiempo de los jueces. Y hermanos, yo debo advertir desde ya que algunos de los relatos que vamos a ver en el libro de los Jueces son escandalosos, son muy, muy fuertes, muy pesados, porque en el libro de los Jueces tenemos historias de pecados horrendos, tenemos matanzas, incluso tenemos violaciones, y la Biblia es totalmente honesta y cuenta todas las cosas tal cual como ocurrieron, y lo hace con el propósito de advertirnos, para mostrarnos lo que nos puede pasar también a todos los demás seres humanos si nos alejamos de Dios, si le damos la espalda y cada uno termina haciendo lo que bien le parezca. Pero antes de abordar, hermanos, el libro de los Jueces, tenemos que hacer una introducción. No podemos simplemente empezar a predicar el libro porque tenemos que recordar varias cosas del contexto histórico en el que se desarrollaron los eventos. Y por eso, hermanos, qué mejor que estudiar el día de hoy los acontecimientos previos a la época de los jueces. Y para eso vamos a estar viendo el final del libro de Josué. El último discurso que él le dio a los israelitas en los capítulos 23 y 24. Y ahí vamos a ver cuál era el estado de esa nación que Josué dejó antes del tiempo de los jueces, antes de que las cosas se pusieran difíciles. Y este sermón tiene por título Josué y la generación de hierro. Josué y la generación de hierro. ¿Cuál generación de hierro? Toda esta generación que junto a Josué conquistaron la tierra prometida. Hoy vamos a ver quiénes eran esas personas, quién fue esa generación de hierro que conquistó, que alcanzó, y pudo ver el cumplimiento de las promesas de Dios, pudo repartir la tierra prometida entre las tribus, y ver cuál era el estado de esa nación, que lejos de ser una nación decadente, pintaba bien. Israel pintaba bien cuando Josué estuvo a cargo y al final de sus días. Eso lo vamos a ver el día de hoy.
Lo que haremos, hermanos, es ir leyendo el discurso de Josué a medida que yo voy explicando parte por parte. Para esto es vital que usted tenga una Biblia en sus manos. Vital. Porque si usted no tiene una Biblia en sus manos, no va a poder seguir la lectura que yo voy a estar haciendo y usted desde el principio, desde los primeros versículos, se va a sentir totalmente perdido. Entonces, en una iglesia bíblica como esta, lo más natural es que todos tengan una Biblia. Y vamos a leer la Reina Valera para que todos vayamos siguiendo el mismo orden y no nos vayamos a perder. Listo, es simple. Yo leo, explico. Leo, explico. Leo y explico. Al final vamos a ver algunas aplicaciones del texto. Son 10 partes en total, pero solamente vamos a hacer un recuento de los eventos que ocurrieron allí en ese discurso de Josué. Vamos a empezar. Josué capítulo 23. Vamos a ver nuestro primer punto. Dios ha peleado por ustedes. Ese es el mensaje central de esta porción que vamos a leer. Josué diciéndole al pueblo, miren, Dios ha peleado por ustedes. Josué capítulo 23, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Dice Josué 23, del 1 al 5, dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Dios había hecho esta promesa de que iba a entregarle la tierra de Canaán a la nación de Israel, y nosotros en el libro de Josué vemos el cumplimiento de esa promesa. Y fue mediante Josué, el sucesor de Moisés, que Israel logró vencer a todas esas naciones que habitaban la tierra. Sin embargo, el libro de Josué termina diciéndonos que todavía quedan algunos cananeos en el territorio, que eran los habitantes que estaban allí antes de que Israel llegara, y la tarea de cada tribu era terminar de vencer a esos cananeos que estaban quedando allí. Pero Josué está diciendo allí, como general del ejército de Israel, se ha cumplido la tarea. Y lo que Dios dijo que iba a hacer por ustedes, lo ha hecho. Dios ha peleado por ustedes. Josué se encargó de repartirle la tierra a cada tribu. Y ahora lo que Josué hace es exhortarlos a que obedezcan a Dios, a que obedezcan lo que Dios dijo por medio de la ley de Moisés. Segundo punto. ¿Qué más le dice Josué a los israelitas? Obedezcan la ley. Obedezcan la ley. Vamos a ver Josué 23, del 6 al 10. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Esto qué significa? Sin ponerle ni quitarle. Eso es lo que significa esa expresión, sin irte a la derecha ni a la izquierda. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Subrayen eso. ¿Esa generación había seguido a Dios o no? Sí. Y Josué es el primero en reconocerlo. Ustedes han seguido a Dios hasta este momento. Versículo 9, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Fíjense que el mandamiento que
Josué le está dando a los israelitas tiene todo el sentido del mundo. Amen a Dios, obedezcan la ley de Dios, no adoren a los dioses cananeos, porque quien ha peleado por ustedes es Jehová, y si ustedes siguen obedeciéndole, Dios va a seguir peleando por ustedes. Esta generación, hermanos, la generación de hierro, como yo le he puesto a la generación de Josué, tuvo fallas. De hecho, ustedes leyendo el libro de Josué van a encontrar pecados que ellos también cometieron. Sin embargo, con todo y sus fallas, esta generación terminó mostrándole fidelidad a Dios y terminó obedeciendo a Dios. Josué lo está reconociendo. ¿Quiénes fueron estos de la generación de hierro? Ellos fueron los hijos de los israelitas que salieron de Egipto, los hijos de los esclavos que fueron liberados por Moisés. ¿Qué pasó con los papás de esta generación? ¿Entraron a la tierra prometida? ¿Por qué? Por incrédulos. Por incrédulos. Porque tentaron a Jehová en el desierto y el Señor dijo que no entrarían en su reposo. Pero estos, los hijos de todos estos incrédulos rebeldes que quedaron postrados en el desierto, estos sí entraron a la tierra prometida. Y de esa generación de los padres, de los que no entraron, los únicos que entraron fueron dos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb, que dieron un reporte positivo respecto a la tierra prometida cuando fueron enviados a revisar la tierra de Canaán. Entonces lo que Josué les dice es, hermanos, sigan así y Dios va a seguir peleando por ustedes. Sigan obedeciendo la ley de Moisés y ustedes se van a dar cuenta cómo Dios les va a dar victoria sobre los enemigos y un varón de vosotros perseguirá a 1000 porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. En tercer lugar, le dice Josué al pueblo, amen a Dios. Amen a Dios. El versículo 11 dice Josué, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Detengámonos por un momento en esas palabras, hermanos. Miren que Josué espera que estas personas se dediquen de verdad a amar a Dios. O sea, que tomen en serio el hecho de amar a Dios. Que lo vean como una cosa prioritaria en su vida. Que con diligencia, con dedicación, con devoción, amen a Dios. Y luego les hace una advertencia, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ocúpense diligentemente de amar a Dios, cuiden sus almas y cuiden también, ¿qué? Sus hijos. Cuiden sus almas y cuiden sus hijos. No den a sus hijos en matrimonio con las mujeres cananeas. ¿Por qué no? Porque al final las mujeres cananeas iban a arrastrarlos a que adoraran a sus dioses. Y desde siempre ese ha sido el problema con el yugo desigual. No solamente los problemas que surgen dentro del matrimonio porque uno cree y el otro no cree, sino que muchas veces el incrédulo puede terminar arrastrando al creyente a la idolatría o a la apostasía. Y hay una manera fácil de certificar que el yugo desigual es muy peligroso. Una persona que está aquí arriba, en esta posición, por muy fuerte que sea, si intenta subir al que está abajo, le va a costar. Pero es más fácil para el que está abajo jalarlo y ponerlo a su nivel. Josué les advierte, desde esa época, miren, les advierte, guárdense del yugo desigual porque pueden terminar arrastrando, siendo arrastrados a la idolatría o a la apostasía. En cuarto lugar, Josué le recuerda al pueblo que Dios es fiel. Dios es fiel en cuarto lugar. Versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra
de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Cuando Josué les dice, reconozcan con todo su corazón, abran los ojos, dense cuenta que todo lo que Dios prometió, todo Dios lo ha cumplido, reconózcanlo, denle la gloria a Dios por lo que Él hizo, agradézcanlo, véanlo, no sean ciegos, reconozcan que Dios ha cumplido su palabra. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasarais el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Hermanos, todas estas promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, al pueblo de Israel, todas Dios las cumplió. Y los israelitas debían reconocer ese hecho, que Dios había cumplido sus promesas. ¿Y por qué Dios había cumplido sus promesas? Porque Dios no puede mentir. Porque Dios es fiel. ¿Qué significa que sea fiel? Significa que Él es verdadero, significa que Él cumple lo que promete. Es un atributo de Dios que sería contrario a su naturaleza que Dios dijera algo que fuera mentira o que prometiera algo que no piensa cumplir. Es contrario, simplemente no lo puede hacer, es contrario a su naturaleza. Pero así como sus promesas de bendición se cumplirían si el pueblo obedecía, también sus promesas de juicio y maldición se cumplirían si Israel no obedecía, porque Dios es fiel tanto para bendecir como para maldecir. En muchas iglesias, cuando están revisando las promesas de Dios, todos dicen amén, pero cuando pronuncian las maldiciones, todos se quedan callados. A las maldiciones también hay que decirles amén porque vienen de la boca del mismo Dios que no puede mentir. A continuación, hermanos, acabó el capítulo 23. A continuación, en el capítulo 24, Josué vuelve a dirigirse al pueblo y hace un recuento de la historia de Israel. Y lo que vamos a ver, hermanos, es una joya de la Biblia. El recuento que viene a continuación es una verdadera joya. Porque aquí Josué resume en 13 versículos, 600 años de historia, desde el tiempo de Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos, hasta los días de Josué y su generación, la generación de hierro. Vamos a nuestro quinto punto, recuento de la historia de Israel, Josué capítulo 24, versículo 1. Josué 24, versículo 1 al 13, dice así. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Siquem es un lugar muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Siquem fue un lugar en el que estuvo el tabernáculo durante un tiempo. Siquem es una enorme pradera que tiene al lado y lado dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. En Deuteronomio 28 y 29, cuando Moisés está pronunciando las bendiciones, las pronuncia hacia el monte Gerizim, y cuando pronuncia las maldiciones, las pronuncia hacia el monte Ebal. Allí en Siquem caben millones de personas, porque es una pradera inmensa. Y por la forma que tiene el lugar, la acústica es muy buena. Entonces un hombre que se para cerca a una de las montañas puede hablarle a una gran multitud. Es un anfiteatro natural. Allí en ese lugar, por un tiempo fue el lugar en el que estuvo el tabernáculo. ¿Dónde queda Siquem? En la tierra de Samaria. Por eso los samaritanos decían que había que adorar allá en el monte Gerizim, ahí en Siquem. ¿Por qué? Porque ahí había estado el santuario originalmente, el tabernáculo, estaba ahí en ese lugar. Versículo 1 dice eso, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo las personas se presentan delante de Dios? ¿Qué les acabé de decir? ¿Qué estaba allá?
el tabernáculo, el santuario estaba allí. Entonces, siempre que el arca del pacto era puesta en algún lugar, se decía que ahí estaba Dios, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Entonces, el hecho de que ellos hagan esto delante de Dios hace que sea algo oficial, por así decirlo. Es una reunión del pueblo oficial para tratar con Dios un asunto muy importante, y es el compromiso que ellos van a tener para con Él. Y dijo Josué a todo el pueblo, versículo 2, así dice Jehová, Dios de Israel. A partir de este momento, ya no habla Josué como Josué, sino que Josué habla como profeta. Dios va a hablar a través de Josué. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Cuál río? Jordán. No. Antes de cruzar el Jordán, ellos cruzaron otro río, el río Éufrates. Porque resulta que Abraham, él tiene que cruzar el río Éufrates después de que deja Ur de los Caldeos. A los que cruzaban se les llamaba hebreos. De ahí viene el nombre. Hebreo es el que cruzó el río. Y habla Dios de ellos, de sus antepasados. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, del Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después lo saqué. O saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. ¿Recuerdan ustedes que los incrédulos fueron los padres de ellos? Pero los hijos de 20 años para abajo, ellos sí heredaron la tierra. Es posible que muchas de las personas a las que Josué les está hablando en este momento hubieran presenciado ese acontecimiento del mar abriéndose cuando eran niños, porque cruzaron allí con sus papás. Y es posible que muchos de ellos recordaran las 10 plagas que azotaron Egipto, con las cuales Dios juzgó a la nación. Entonces, muchos de ellos fueron testigos presenciales de estos acontecimientos y se dan cuenta ellos que Dios no les está hablando de historia patria, les está hablando de su historia más reciente. Versículo 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, los padres de esa generación, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje, ¿cuántos días? ¿Cuántos años? 40 años. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. Los amorreos son los mismos cananeos, haga cuenta. Cuando hablamos del Eteo, el Ebeo, el Jebuseo, el Gergeseo, el Fereceo, hablamos de los amorreos. Hablar de los amorreos es hablar también de los cananeos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Aquí Josué está hablando, bueno, este es Dios hablando acerca de cómo Dios libró a Israel mientras Israel estuvo en esa travesía por el desierto, porque los amorreos también se enfrentaron contra Israel porque los consideraban una amenaza. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. ¿Recuerdan quién es Balaam? ¿Quién le habló a Balaam? La burra, ¿recuerdan? Profeta que fue contratado para maldecir a Israel, al final no lo pudo maldecir, sino que terminó bendiciéndole. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. ¿Qué recuerdan de Jericó? Las murallas. ¿Quién fue el que terminó conquistando Jericó? Josué.
¿Y qué generación? Esta generación. Y envié delante de vosotros, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos. Una mejor traducción es avispas. Dios envió avispas para combatir a estos reyes y sus ejércitos, e Israel no tuvo que pelear, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. En 13 versículos, 600 años de historia, hermanos. Si alguno de pronto está como perdido, ¿quién es Abraham? ¿Quién es Isaac? Coja aquí, repase, 600 años de historia. Ahora, este recuento de la historia de Israel es también un recuento de la fidelidad de Dios, de cómo Dios tiene el poder para cumplir con su palabra. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, todas se cumplieron, hermanos. Todas. Y Josué además le recuerda a los israelitas su origen pagano. ¿Dónde comenzó toda esta historia? Con un hombre, Abraham, que adoraba ídolos con su familia. Ahí comenzó todo esto, de allá sacó Dios a este pueblo. Y aquí, hermanos, hay que hacer un alto, porque hay algo en común entre nosotros y los israelitas, y es que, bueno, la mayoría de nosotros tenemos una historia muy similar, porque venimos también del paganismo y de la idolatría. Estoy hablando de usted, levante la mano. ¿Usted viene del paganismo y de la idolatría? Levante la mano. Sí. Muchos acá, quizás la mayoría, venimos de allí. Venimos de adorar ídolos, no éramos parte del pueblo de Dios, no éramos considerados hijos de Dios, y hacemos bien en recordar la historia nuestra, de dónde nos sacó Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que empezaste a recordar cómo fue tu conversión? Que trataste de recordar todos los acontecimientos que Dios hizo para que en este día tú puedas verte en una iglesia cristiana, confesándote creyente, sabiéndote un hombre perdonado, un hijo de Dios. Si tú escribieras en una hoja la historia tuya de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tú reconocerías en cada parte de esa historia que Dios cumple sus promesas. Eso es lo que Josué está intentando. Bueno, este es Dios a través de Josué recordándole al pueblo que Dios cumple sus promesas. Hay algo también muy particular en este recuento, y es que no se nombra el pecado de Israel. ¿Hablamos del pecado de Israel? No, ¿verdad? No. Solamente se está hablando de las obras de Dios a favor de su pueblo. Que ellos puedan ver todo lo que Dios hizo a su favor, para que así se animen a seguir siéndole fieles a Él. Es como si de alguna manera, después de darles este largo recuento, Josué les estuviera planteando este desafío. ¿Ustedes le van a servir, le van a seguir sirviendo a este Dios que ha hecho tanto por ustedes? ¿Cuál es la única respuesta posible? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué más le dice Dios a Josué? 6º punto. Sirvan a Dios. Sirvan a Dios. Versículo 14. Y aquí Josué ya no habla más como profeta, como lo hizo hasta el versículo 13, sino que va a empezar a hablar a nombre propio. Y Josué dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, esos son los dioses caldeos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, los padres de estos israelitas, todos los esclavos que fueron liberados, eran profundamente idólatras.
hasta los huesos, hasta la médula. Aunque ellos habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Y por eso terminaron postrados en el desierto. Y Josué no se pone con delicadezas y los desafía a ellos, a esa generación, los desafía abiertamente. Así fácil, si no quieren servir a Dios, miren a qué Dios van a servir. Si a los dioses de los caldeos, a los dioses de los egipcios, a los dioses de los amorreos, a los mismos dioses que sus padres sirvieron, miren a qué Dios van a servir. Y de pronto entre la multitud de los que están escuchando el discurso, algún israelita podría pensar, Dios no le voy a servir a ningún Dios, me voy a servir a mí mismo. Te vas a servir a ti mismo. Ok, te vas a hacer esclavo de tus deseos. Y no sabes que cuando te niegas a hacer la voluntad de Dios, de una u otra manera te estás haciendo siervo y esclavo de Satanás. El que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Del diablo. El que no le sirve a Dios, ¿a quién le sirve? Al demonio. El que sacrifica a los ídolos, ¿a quién está sacrificando? A los demonios. Entonces, ¿a quién le vas a servir? Y esas palabras de Josué allá en Siquem siguen siendo ciertas en este día. Yo puedo hacerte la misma pregunta. ¿A quién le vas a servir? ¿A qué Dios le vas a servir? Porque de pronto no te inclines ante una estatua de piedra, de yeso, pero hay otros dioses en este mundo. El Dios del placer, el Dios del dinero, el Dios del éxito. ¿Cuál de ellos va a ser tu Dios? ¿A qué Dios le vas a entregar tu vida? Opciones tenemos, de hecho. ¿Cuántos dioses hay en este mundo? ¿Cuántos hay? ¿Miles? ¿Cientos de miles? En la India hay millones. ¿A qué Dios le vas a servir tú? ¿Te vas a servir a ti mismo? ¿Vas a hacer de ti un Dios? Todavía hay una multitud de opciones. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Y fíjense que el orden no es mi casa y yo. El orden es yo y mi casa serviremos a Jehová. En primer lugar, él se compromete personalmente a servir a Dios. Y como líder de su casa, él tiene la determinación de que su familia también le sirva a Dios. Él no le va a preguntar a sus hijos si quieren servirle a Dios. Él los va a criar para que le sirvan a Dios. Porque para eso él es fiel a Dios. Independientemente de lo que su familia diga, él los va a comprometer para que le sirvan a Dios. Y fíjense además, hermanos, que su relación con Dios no se basaba en los hombres. No, sino solo en su compromiso con el Señor. Él le servía a Dios sin importar lo que hicieran los demás. Pongámoslo en nuestro tiempo, con dos ejemplos. Uno, hermano, si en tu familia nadie más quiere servirle a Dios sino tú, sírvele tú. Sírvele. Y si un día el mundo entero le diera la espalda a Dios y nadie más quisiera servirle, sírvele tú. Sírvele tú. Otro ejemplo de nuestros días. Si un día el líder de la iglesia, Dios me guarde, termina cayendo y escandalizándote, sirve a Dios. Si un día son los hermanos de la iglesia los que te escandalizan, sirve a Dios. Porque también me he encontrado con mucha gente que dice, no, yo ya no volví a ninguna iglesia porque me di cuenta que los cristianos son todos unos hipócritas. Yo ya no volví a la iglesia porque en la iglesia tal hubo un escándalo con el pastor tal, y uno va al catolicismo y allá está la pedofilia, y uno va a tal lugar. Entonces, como todos los hombres están corruptos, yo no les sirvo a Dios. Independientemente de cuán perversos o malos puedan ser los hombres, ¿qué dice Josué? Yo y mi casa serviré a Jehová. Y si me toca solo en este mundo servirle a Dios, pues yo solo le serviré. Y Josué no le estaba hablando a 2 o 3 personas, millones.
En séptimo lugar, ¿qué responde el pueblo? Obedeceremos, responde el pueblo en Josué 24:16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Miren, hermanos, las evidencias de que Jehová era el verdadero Dios eran tantas que sería irracional adorar a otro Dios. Ellos habían visto a Dios en acción. Ellos vieron las murallas de Jericó caer. Ellos vieron con sus ojos todos estos hechos poderosos de Dios. Entonces, darle la espalda a Dios era ir en contra de su propia razón y en contra de la propia lógica. Ellos sabían que afuera de Dios no había nada. Este Dios de Israel era el único Dios. Ellos ya lo habían entendido. Y ellos veían como algo perfectamente racional comprometerse a servirle a Jehová. No era un salto en el vacío. Recuerden lo que hace un momento vimos. Dios les recordó la historia, todo lo que Él hizo por ellos. Dios está hablando por medio de sus hechos. Dios no solamente les dio promesas, Dios cumplió esas promesas y vale la pena seguir a un Dios que cumple sus promesas. Es ilógico no seguir a ese Dios que solo puede decir la verdad. ¿No te parece? ¿No te parece que es ilógico? Bueno, aquí Josué ha tenido un tono amable en medio de todo con su pueblo, a pesar de que les habla con cierta vehemencia. No les habla como Moisés le hablaba a los padres de ellos. ¿Sabe qué le decía Moisés a los papás de esta generación? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Claro, es que es una locura. A ver, el israelita vio las plagas caer sobre Egipto. El israelita vio las aguas dividirse. El israelita atravesó esa agua y luego le dio la espalda a Dios. Pueblo loco e ignorante. Es irracional abandonar a un Dios fiel como el Dios de la Biblia. Es una locura. No se te está pidiendo, cuando se te pide que creas en este Dios, no se te está pidiendo un salto en el vacío, no se te está pidiendo que actúes en contra de la lógica. Es que esto es lo perfectamente razonable. Lo perfectamente razonable es darle tu vida entera a Él. Y esto era verdad para Israel y esto sigue siendo verdad para nosotros los cristianos. Porque las cosas que ha hecho Dios por nosotros no nos dejan alternativa. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo único racional que podemos hacer es entregarle a Él nuestra vida entera. No es simplemente una pasión, no es un sentimiento, una decisión. Es que lo lógico es que un hombre que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ha puesto su fe en aquel que murió por él en la cruz y ha visto todo lo que Dios ha hecho a su favor, le sirva. O sea, no hay otro camino. Ese hombre le tiene que servir a Cristo. Eso es lo lógico, eso es lo racional. Y hay un texto en la Biblia que lo dice de manera explícita, en Romanos 12:1. Los primeros 11 capítulos de Romanos es Dios diciéndonos lo que Él hizo por el cristiano para salvarlo, y los siguientes capítulos es lo que el cristiano debe hacer en respuesta. Y miren lo que arranca diciendo Romanos 12:1. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, eso es lo lógico. Que después de que tú has entendido todo lo que Cristo hizo por ti, tú le entregues tu vida entera. Eso es lo lógico. No eres un alma súper piadosa por entregarte a Cristo. Es lo lógico, después de todo lo que Él ha hecho por ti. En octavo lugar, volviendo al discurso de Josué, Josué lanza el desafío. Josué lanza el desafío en Josué 24:19.
Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Por qué Josué les dice eso? No, ustedes no van a servirle a Dios. Él los quiere, ¿cómo decir esto? Él quiere que ellos tomen el compromiso con seriedad. Miren, les voy a contar algo que pasó acá en la iglesia hace unos días. Algunos hermanos escucharon del estudio que empezamos a hacer en Equipando Siervos. Y entonces hicimos una reunión allá en ese salón. Y cuando yo me reuní con ellos les dije, vengo a desanimarlos. Vengo a decirles, esto es largo, dura 3 años. Hay que llegar con las tareas en cada sesión. Hay que comprometerse y hay que leer. Hay que esforzarse. Entonces si va a renunciar, renuncie de una vez. ¿No les parece mejor que les diga uno las cosas así a la gente y no, hágale, que ahí mirábamos por el camino cómo le hacemos? No, esto es serio, comprométase. Cuando estoy dando un curso prematrimonial, tengo la misma estrategia. El matrimonio es duro, mi hermano. Usted se va a meter a casarse, el matrimonio es cosa seria. Ay, pero ¿por qué lo desanima? No lo estoy desanimando, mi intención no es desanimarlo, mi intención es que lo tome con seriedad. Bueno, eso es lo que Josué está haciendo acá también, ayudándolos a que tomen la cosa con seriedad. Entonces es como si Josué les preguntara, ¿están seguros de que quieren servir solo a Jehová? ¿Y qué responde el pueblo? Sí estamos seguros. En 9º lugar, entonces hay un pacto de Dios con el pueblo. Bueno, este pacto es más del pueblo para con Dios, es como la renovación, eso tiene otra palabra, cuando algo se confirma, ¿sí? La reconfirmación del pacto. Versículo 22, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. O sea, ustedes dijeron, de que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla, yo no sé, yo me imagino si Moisés hubiera estado este día, cuando por fin hay un grupo de israelitas que de verdad, en serio, quieren obedecer a Dios. Pero Moisés tuvo que lidiar con un pueblo terco, rebelde, de dura cerviz. Bueno, Moisés sembró, Josué cosechó, le fue mejor al hombre. Versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. De hecho las estamos leyendo. Y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? En Siquem estaba el santuario. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Fíjense, hermanos, que Josué le dio alternativas al pueblo y ellos voluntariamente decidieron seguir a Jehová y con sus propias palabras se comprometieron. Y ese compromiso que ellos hacen con Dios se parece también al compromiso que cada cristiano acá hizo con Cristo. Levante la mano al que lo obligaron a ser cristiano, por favor. Levante la mano. A nadie. A nadie. ¿Y teníamos alternativas? Todas las alternativas las teníamos. Pero después de considerar todas esas alternativas y darnos cuenta de quién realmente podía salvar nuestras almas, de quién podía decirnos realmente la verdad, después de considerar quién es el camino, la verdad y la vida, no nos quedó más que decir, como dijo Pedro al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos?
que solo tú tienes palabras de vida. Así nos pasó a los cristianos. Y cada vez que un cristiano hace este ejercicio de reconocer con todo su corazón todo lo que Dios ha hecho en su vida y pensar lógicamente lo que él tiene que hacer en respuesta, no le queda otra alternativa que consagrarse a Dios y obedecerle de todo corazón. Por todo lo que Cristo hizo en tu vida, por eso tú debes serle fiel y obedecerle. Porque Él no merece menos. Él es digno de tu obediencia absoluta y completa, porque Él murió en una cruz por tus pecados, para salvarte. Él merece que tú le entregues tu vida entera. 10º punto, el último punto, la muerte de Josué. Versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Se cree que Josué tenía unos 40 años cuando sale de Egipto. ¿Cuántos años dura con Moisés en el desierto? Otros 40 años. Y 30 años dura la conquista de la tierra de Canaán. Así, más o menos, suman los 110 años con los cuales él finalmente muere. Toda una vida de servicio, piensen en eso. Toda una vida de servicio a Dios. Y las palabras que adornan la tumba son las palabras más bellas que un hombre pueda recibir. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Esas son las palabras más grandes. Su epitafio también podría decir: Josué, hijo de Nun, el general de los ejércitos de Israel. O podría decir Josué, hijo de Nun, el conquistador de Canaán. Pero hay un título más alto, hay un título más noble: siervo de Jehová. Y hermanos, honestamente cuando yo llegué a esta parte y me encontré con esto, yo dije, yo quiero lo mismo. Yo quiero que en mi tumba le pongan allá la placa: aquí está Sergio Hernández, el hijo de Gloria Hernández, siervo de Jehová. Y quisiera animarte a ti a que lo pensaras. Que la gente pueda conocerte en esta vida como un siervo de Dios. Que tu epitafio no diga: aquí está Miguelito Pérez, el gran empresario. Aquí está Miguelito Pérez, el hombre exitoso. Aquí está Miguelito Pérez, el siervo de Jehová. No existe un título más alto. Josué fue un digno sucesor de Moisés. Él guió al pueblo a la conquista, pero principalmente guió al pueblo a obedecer a Dios, como ustedes lo leyeron hace un momento. Ese fue su mayor logro. No que las murallas cayeran, no que gigantes retrocedieran frente a su ejército, porque en Canaán estaban los hijos de Anac, que eran gigantes. ¿Cuál fue el mayor logro en la vida de Josué? Que él influenció de manera piadosa a toda la nación. Él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué respondió el pueblo? Amén. Nosotros también serviremos al Señor. Líderes como Josué, esforzados, valientes, obedientes a Dios, fieles a su palabra, esa clase de líderes son los que necesitamos nosotros en estos tiempos. Y son los líderes que necesitamos en las iglesias. Y hay que orarle a Dios. Hay que orarle a Dios porque esto nos muestra a nosotros el gran impacto que puede tener Dios a través de un hombre en una sociedad. Ahora, Josué dejó la vara muy alta, ¿no les parece? Josué dejó la vara altísima. Y todos aquellos de su generación que decidieron firmemente seguir a Dios también dejaron la vara muy alta, porque todos ellos son ejemplo de perseverancia. Esa generación de hierro, la que conquistó Canaán, tiene mucho que enseñarnos. Y ahí termina el libro de Josué. ¿Cómo termina el libro de Josué? Termina con la tierra conquistada, la tierra repartida entre las tribus, la devoción del pueblo avivada, el pacto de Dios con su pueblo renovado. Termina con una generación de hierro que les ha dejado a sus hijos una nación para construir, ya no como esclavos, sino como hombres libres.
y termina con una nación que les deja el legado más grande que se le puede dejar a los hijos, la fe en el Dios de la Biblia, la fe en este Dios que cumple sus promesas. Ese es el legado que se le está dejando a la siguiente generación. Tristemente, hermanos, después de esta generación de hierro, adivinen qué generación siguió. Una de cristal. Una generación de cristal porque estaba fracturada. Una generación en la que cada uno hacía lo que bien le parecía y que poco a poco se fue corrompiendo más y más. Y eso es lo que vamos a ver los siguientes domingos en el libro de los jueces. Vamos a ver aplicaciones, 4 aplicaciones para terminar. Y todas las aplicaciones tienen que ver con la letra R. Número 1, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Así como nosotros vimos a Dios recordándole a Israel lo que él había hecho por ellos, qué bueno que hoy tú puedas tomarte un momento y recordar de dónde te sacó Dios, lo que tú eras antes de conocer a Cristo. Y que reconozcas con todo tu corazón la obra de Dios en tu vida y las cosas que han pasado en tu vida para ser hoy la persona que eres. Y dale gracias a Dios por todo lo que ha permitido, lo bueno y lo que parece malo. Y digo parece malo porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en ese camino que tú has transitado, Dios ha sido el que te ha pastoreado y te ha guiado y ha obrado en tu vida. Reconócelo con todo tu corazón. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. En segundo lugar, reconoce con todo tu corazón que Dios cumple su palabra. Mira, si una sola de las promesas de Dios dejara de cumplirse, Dios tendría que abandonar el cargo y poner a otro. Él ya no podría seguir siendo Dios, porque ha incumplido su palabra. Un Dios que miente además no es un Dios digno de confianza. El Dios de la Biblia es un Dios que cumple sus promesas y es un Dios que dice la verdad. En tercer lugar, revisa si vale la pena servirle. Pésalo. Pesa todo lo que Dios ha hecho. ¿Ya? Bien. Bueno, que estaba dormido. Se despertó. Sigamos, hermanos, repasemos. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Reconoce con todo tu corazón que Dios cumple su palabra. Revisa si vale la pena servirle a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, pues pésalo. Y como hicimos hoy el ejercicio, la única respuesta lógica a todo lo que Dios ha hecho por nosotros es vivir para Él. No tenemos otra alternativa. Y por último, resuelve vivir para Cristo. Decídete con todo tu corazón. Si tu familia no quiere seguir a Cristo, síguelo tú. Esto se parece un poco a lo que pasó en el Monte Carmelo con Elías y los profetas de Baal. Elías se para frente al pueblo y les dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanlo a Él. Si Baal es Dios, sírvanlo a Él. Decidan a cuál Dios van a servir, pero tomen una determinación. Y yo tengo que decirlo también así, con esa misma certeza. ¿Te quieres ir al mundo? ¿Te vas a ir al mundo a pecar? No te lo recomiendo. Sírvele a Dios. Toma una decisión, pero no puedes estar un día aquí, otro día acá. De hecho, si tú tienes los dos pies, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, te aseguro que estás en el mundo, no estás en la iglesia. ¿Qué dice Jesús de los tibios? Te prefiero frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. No seas de los tibios, resuelve en tu corazón servirle a Dios. Vive para Él, vive para Cristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios que era un corto y no disparos. Los que saben a qué me refiero, conocen la historia de esta iglesia. Bueno, amén. Qué extraño, bueno. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra.
porque tú eres Dios quien nos has guiado a través de todo el camino que hemos transitado por este mundo, y como cristianos tenemos tanto que agradecerte a ti, Señor. Entre las muchas cosas que tenemos que agradecer, también tenemos que agradecer por todos los hombres y mujeres que estuvieron antes que nosotros en este mundo, por todos aquellos que tuvieron que entregar sus vidas para que nosotros pudiéramos tener una Biblia en nuestro idioma. Te damos gracias por todas esas personas, Dios, por todos los cristianos que han sufrido persecución en este mundo, para que nosotros tengamos la libertad de reunirnos un domingo en la mañana a escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Y gracias, Dios, porque has cumplido todas tus promesas, Señor, y las promesas que faltan por cumplirse, como la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, también se va a cumplir, porque tú no puedes mentir, Dios, porque hemos puesto nuestra fe en un Dios que es veraz. Y hay una nación que fue conquistada, que da testimonio de que Dios cumple sus promesas, y es esta nación, la nación de Israel, Dios, que nos deja ver que Dios siempre cumple sus promesas. Gracias, Dios, porque hoy podemos poner nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a recordar todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a reconocer con todo nuestro corazón que siempre cumples tu palabra. Ayúdanos, Dios, a revisar otra vez si vale la pena servirte. A una vez más, Dios, evaluar todo lo que has hecho por nosotros, para que no nos quede otra alternativa, sino volver, Dios, a comprometernos contigo y servirte, Señor. Y ayúdanos, Dios, a tomar la firme resolución de seguir a Cristo. Que podamos decir también como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, que en este mundo, Dios, nuestra principal característica, aquello por lo cual somos conocidos, es porque te servimos a ti. Que al final de nuestros días terminemos bien la carrera, Dios. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Dios. Que al final de nuestros días terminemos bien y que se pueda decir de nosotros que te servimos, Señor. Que sea lo más característico y lo más importante en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu palabra y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.